Entonces, ¿en qué debo fijarme cuando realizo una síntesis local? Es la información que se reitera en un párrafo o algunos párrafos. Dicho párrafo o dichos párrafos contiene o contienen uno o dos conceptos claves de esa sección de texto, ¿ya? Y en palabras simples es básicamente identificar el tema de cada párrafo, de qué está hablando cada párrafo en relación al tema principal del texto, ¿ya? Entonces, para que ustedes no se compliquen, lo que tienen que tener en mente es que el texto tiene un tema global, sin embargo, cada párrafo tiene un tema independiente que acompaña a esa idea global, ¿ya? Los ejemplos de pregunta de la síntesis local son, por ejemplo, una idea principal del párrafo 5 es la siguiente. ¿Ya? Entonces ahí ustedes solo se tienen que remitir al párrafo 5, por ejemplo. ¿Qué alternativa contiene una síntesis adecuada del segundo párrafo? Y a ustedes se van solo al párrafo 2 del texto. ¿Ya? Es decir, las preguntas nos van a guiar bastante en ese sentido, para saber de qué párrafo en qué párrafo tienen que fijarse. ¿Ya? Mientras que la síntesis global, en que deben fijarse cuando realizan una síntesis global, se tienen que fijar en la información que se reitera tomando en cuenta todos los párrafos, ya que contienen uno o dos conceptos claves que representan a todo el texto. Es decir, sacar el tema y la idea principal del texto de manera global, es decir, lo que hicimos en las clases anteriores, ¿ya? Y que vamos a practicar la próxima semana en las actividades que les voy a dejar, ya que hoy día se van sin actividad nuevamente. ¿Ya? Los ejemplos de preguntas, chiquillos, que son, que están en la prueba para la síntesis global, son, por ejemplo, ¿cuál es el tema del texto anterior? Ya que eso lo definimos muy bien la semana pasada. ¿Cuál es la idea central del texto anterior? La idea central corresponde a la idea principal. O, por ejemplo, ¿cuál es el mejor título del texto leído? ¿Ya? Eso también es un ejercicio muy relevante. Ustedes se tienen que poner un título muchas veces al texto basándose en el tema o la idea principal del texto. ¿Ya? Eso. ¿Va quedando claro la síntesis global y la síntesis local? Si no, para repetirlo. Está bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí todos y todas están bien? ¿O alguien no ha comprendido? ¿Ya? Si alguien no comprende, me dice y yo no tengo problema. ¿Ya? Entonces me dicen que sí. Perfecto. ¿Sigo entonces? Ya, entonces nos vamos a lo que nos convoca. Esta era la introducción, la síntesis global y la síntesis local, para que ustedes la tengan clara y qué tipos de preguntas corresponden a cada uno. Sin embargo, lo que nos convoca hoy son las relaciones entre párrafos, ¿ya? Que pueden ser múltiples y depende de las intenciones del emisor del texto, ¿ya? El autor del texto siempre que nos quiere decir algo y nos habla mediante los textos, ¿ya? Eso lo sabemos. Y entonces las relaciones entre párrafos pueden ser múltiples, de diversos tipos, ¿ya? Espérenme un momento que viene Joel. Ya, bienvenido Joel a la clase, estamos relativamente iniciando la clase, así que buen momento. Ya, entonces chiquillos, lo que nos convoca hoy día son las relaciones entre párrafos, repito que pueden ser múltiples y depende de las intenciones del emisor del texto. Y aquí quiere decir con que pueden ser múltiples, que nosotros vamos a estudiar múltiples relaciones de texto, distintos tipos de texto. Depende de las intenciones que se tengan. ¿Qué nos quieren decir esos textos o esos párrafos? ¿Ya? Son de diferentes tipos, por ejemplo, pueden contrastar, pueden establecer una causa y efecto, indicar problema y solución, etcétera, ¿ya? Y eso también está relacionado a los tipos de texto que tengamos. Por ejemplo, los textos de carácter científico, por ejemplo, siempre van a establecer una causa-efecto, o sea, no siempre, pero puede pasar causa-efecto o indicar problema y solución, mientras un texto de carácter periodístico puede contrastar información, otros pueden definir, otros pueden describir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y todas esas relaciones entre párrafos las vamos a estudiar muy de a poco, ¿ya? Y para esto, para llegar a las relaciones entre párrafos, nosotros hacemos dos tipos de trabajo, que son la síntesis para identificar su tema separado del sentido global, ¿ya? Análisis también para establecer las relaciones entre ellos. Entonces, ¿qué habilidades nosotros vamos a trabajar en las relaciones entre párrafos? Primero, la síntesis para identificar el tema y la idea principal global de un texto, identificar el, el sentido de cada párrafo, el tema de cada párrafo, y el análisis para establecer las relaciones entre ellos, además, ¿ya?
que tiene que ver con estos de diferentes tipos que lo estamos viendo, ¿ya? Seguimos entonces, para graficar un poquito esto que yo les digo, que suena en la teoría un poco confuso, nosotros, por ejemplo, tenemos párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, cada uno con su tema o idea central, ¿verdad? Y se relacionan entre sí. Es decir, el párrafo 1 tiene que ver con el tema o idea principal del párrafo 2, a pesar de ser independientes, están unidos por este sentido global del texto, ya considerando el texto unificado. Sin embargo, cada párrafo con su tema o idea principal. El párrafo 2 se relaciona con el párrafo 3 y así, ¿ya? Eso es lo que vamos a estudiar, las relaciones entre estos párrafos, cómo es que su tema se relaciona con otro tema, ¿ya? Y las relaciones que se dan entre estos párrafos son de distintos tipos, ya que era lo que yo le decía, que se pueden contrastar, pueden ser de causa o efecto, pueden describir, pueden definir, etc. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir viendo a poquito, no tienen por qué saberlo de manera inmediata, ¿ya? Entonces, para llegar a este análisis, es importante analizar qué información está contenida en cada párrafo y de qué manera ésta se integra al tema del texto, que es lo que venimos hablando toda esta clase, ¿ya? Ustedes me dijeron que el tema del texto es un tema global, sin embargo, cada párrafo tiene temas contenidos que se relacionan con este otro, ¿ya? Por lo tanto, todo el texto, a pesar de que esté dividido por párrafos y de cada párrafo tenga un tema o idea central, todo esto se relaciona de alguna manera, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo es que se relacionan y cómo nosotros podemos llegar a establecer y definir estas relaciones, ¿ya? La Isi me habla, dígame. ¿Se puede decir que son como subtemas o no? Sí, puede ser una definición adecuada. Súper bien. Entonces, cada párrafo sí pueden decir que son subtemas, ¿ya? Ya que se relacionan con el tema principal. Bien, Isi. Me gustó esa definición. Así es, muy, muy acertada. Ya, entonces, ¿qué deben considerar? ¿Qué elementos tienen que tener considerados para hacer esto? La idea principal de cada párrafo, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando. Las relaciones que se dan al interior de un párrafo, es decir, cómo se relaciona el párrafo 1 con el párrafo 2, el párrafo 2 con el párrafo 3, etc. Y las relaciones que se dan entre un párrafo y los demás. Es decir, entre un párrafo con todo el sentido del texto. ¿Sí? Esas tres cositas tenemos que tener en claro. ¿Ya? Ahora vamos a ver dos tipos de relaciones entre párrafos y en eso va a estar enfocada nuestra actividad del día de hoy, nuestra actividad en clase, ¿cierto? Tipos de relaciones entre párrafos, que es decir, lo que nos convoca, para poder analizar qué tipo de párrafo es y cómo es que se relacionan con el resto, y cómo es que se relacionan además con el texto en su sentido global. ¿Ya? Entonces, primero tenemos los párrafos que definen, ¿ya? Este tipo de párrafos hace referencia a fenómenos, ideas, conceptos, etcétera, para definirlos. ¿Ya? Nos definen, nos dice qué es lo que pasa, qué es lo que son. ¿Ya? Entonces, responda a las preguntas. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Quién es? ¿Ya? Entonces, nos define qué es el tema del texto. Es decir, si estamos hablando el texto, el tema principal son los linces, este tipo de párrafo nos define qué son los linces, quiénes son los linces. ¿Ya? Entonces acá les traigo un ejemplo. El manatí es un gran mamífero acuático, pariente de los elefantes y de un pequeño mamífero que habita en el continente africano llamado damanes. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice este párrafo? ¿Qué es lo que es un manatí? ¿Ya? De manera muy concreta, porque nos responde a la pregunta ¿qué es? ¿Cierto? ¿Qué es el manatí? El manatí es un gran mamífero acuático. Bla, 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 bla. ¿Ya? ¿Queda claro este tipo de párrafo? Sure. ¿Sí? Lo que definen. Sí. ¿Sí? Ya, es bien simple, así que espero lo entiendan. Ya, y por otra parte, ahí sí. Por otra parte tenemos a los párrafos que describen o caracterizan, ¿ya? Hoy día vamos a ver solo estos dos tipos de párrafos que son los más simples, ¿ya? Recuerden que vamos a ir avanzando poquito a poquito en las clases. Entonces, ¿qué hacen los párrafos que describen o caracterizan?
se emplean para precisar los rasgos constitutivos de algún objeto, persona, animal, etc. Es decir, de quién estemos hablando. En contraste con la definición, la descripción muestra los rasgos particulares de un objeto o persona o animal. ¿Ya? Entonces, acá les traje un ejemplo. Nosotros ya teníamos en el párrafo anterior definido qué es lo que son los manatíes, ¿cierto? Nos hablaron de qué son los manatíes, que son animales acuáticos, mamíferos, que se parecen un poco a los elefantes, ¿ya? En cambio, el párrafo que describe dice así: el manatí mide en longitud entre 2.8 a 3.6 metros, con un peso que oscila entre los 400 y 1.775 kilos. Su cola es aplanada, a diferencia de otros peces y animales marinos que la tienen en forma de media luna. ¿Ya? Entonces nos está diciendo, describen físicamente o visualmente. Sí, ambas. Describen físicamente o visualmente. O también nos pueden decir, si estamos hablando, por ejemplo, de un texto literario, cómo es esa persona de manera psicológica, cómo es el personaje de manera psicológica. ¿Ya? Pueden describir cualquier arista de estos animales, personas o cosas. ¿Ya? Entonces, en este caso nos está diciendo sus características físicas, ¿cierto? Que mide entre 2.8 a 3.6 metros, con un peso que oscila entre los 400 y 1.775 kilos, que su cola es aplanada, y a que, a diferencia de otros peces y animales marinos, la tienen en forma de media luna. ¿Ya? Entonces, dan información complementaria al párrafo que define. ¿Ya? Nosotros ya teníamos claro lo que es un manatí y ahora tenemos claro las características de ese manatí. ¿Ya? Entonces se puede responder mediante la pregunta ¿cómo es? ¿Sí? ¿Qué características tiene? Y el párrafo de describe o caracterizar nos va a responder. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Los demás y las demás? ¿Sí? No quiero que nadie se quede sin comprender. Ya. Bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Al parecer comprendieron, vamos a hacer una práctica guiada, aunque necesito que todas y todas participemos. A ver, pero si se sale de una descripción visual o física, ¿pasa a ser definición o no? No. No, porque la definición, Gonzalo, no responde a qué es. ¿Qué es? ¿Ya? Y el párrafo de caracterización nos dice cómo es. ¿Ya? Entonces tú al decir, no, una persona es feliz, no estás diciendo qué es lo que es. Estás diciendo cómo es esa persona, que es feliz. No sé si me explico. ¿Mm? Esteban me dice, primero, ¿qué es? Segundo, ¿cómo es? Exacto, Esteban. Bien. Esas son las preguntas. ¿El cómo se comporta igual corresponde a una descripción? Sí, ¿ya? Porque estás caracterizando, ¿ya? Cuando decimos que es como el ejemplo del manatí, básicamente, como es un animal acuático que se parece un poco al elefante, ¿cierto? Tenemos una idea, pero ¿cómo es? La verdad es que mide tanto, o son muy feroces, o son mal genio, o es una persona bastante antipática, o es una persona súper simpática, ¿ya? Es una descripción, easy, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces en esta práctica ya vamos a definir qué tipo de párrafo es. Ya entre estos dos, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo. De descripción y de definición. ¿Ya? Entonces, si alguien me ayuda con el primer párrafo, cada vez les estoy trayendo textos más cortos para que me ayuden con las lecturas. ¿Alguien voluntario o voluntaria que quiera leer? Por favor. Yo. Ya, el Gonza. Lea el párrafo 1, Gonzalo, por favor. El Estadio Nacional ocupa un lugar paradójico en la memoria colectiva de nuestro país. Hasta hoy en día es concebido como un lugar complejo y de múltiples significados. Por una parte es el principal recinto deportivo nacional, por otra parte fue el centro de detención y tortura después del golpe de Estado en 1973. Ya. Entonces, ¿alguien que lea el párrafo 2? Yo. Ya. Del nomás. Daniel. Ya. En septiembre de 1973, y luego de 35 años de servir al deporte, el Estadio Nacional se convirtió en un campo de concentración y tortura de prisioneros políticos de la Unidad Popular.
Se calcula que unas 20.000 personas debieron pasar por ahí. Ya, Puntos suspensivos. muy bien. Gracias, chiquillos, gracias, Gonzalo, gracias, Daniel. Ahora, ustedes me dicen, ¿a qué corresponde el párrafo 1? El Esteban me dice que aquí trabajan con sierra, así que hay mucho ruido de ambiente. Pucha, Esteban. ¿Alcanzaste a escuchar o quieres que lo relea? ¿O lo leíste igual? O sea, sí escucho, pero para responder se va a escuchar la sierra y todo eso. Ah, ya, pero puedes responder igual por el chat si quieres. ¿Ya? Si es que hasta acá se escuchan las sierras. Ya. Chiquillo, entonces, el párrafo 1, ¿qué es lo que será? ¿Un párrafo de definición o de descripción? Considerando que esto es otro tipo de texto y que es más complejo, ¿cierto? Los ejemplos que yo le traje son mucho más específicos. El párrafo 1 creo que remonta a lo que es, ¿o no? A lo que es definición. Párrafo 1, la Ruth también me dice que es definición. Definición también me dice la Isi. Ya. ¿Alguien más? La Isa también me dice que es definición. ¿Estarían todos y todas de acuerdo en eso? ¿O alguien dice que es una descripción? Hay una parte que dice justamente que es. Brandon dice que sí, que es una definición. ¿Ya? Ah, sí, definición, dice Gonzalo. Ya. Entonces, nos vamos a quedar con la idea de que el párrafo 1 es una definición. Y luego, el párrafo 2, ¿qué dice? ¿Qué es lo que creen ustedes? Puede ser cualquier el otro, no, yo no traje así como tan ordenado, creo. Descripción. A ver, ahí viene el Octavio. Momento, dice, en septiembre de 1973 y luego de 35 años de servir al deporte, el Estadio Nacional se convirtió en campo de concentración y tortura de prisioneros políticos de la Unidad Popular. Se calcula que unas 20.000 personas debieron pasar por ahí. La Isa me dice que ella cree que si fuera descripción sería algo más característico, ¿o no? Ya, es que ahí estamos. Descripción, aunque responde el para qué es. Sí, bien. Yo pienso que fue como más que nada un cuándo. ¿Cuándo fue eso? Porque está dando muchas fechas. ¿Cuándo fue? Ya puede ser. Ya, pero estas preguntas también sirven para descripción. Ya, yo les di la otra pregunta porque se relacionaba directamente con el ejemplo que traje. ¿Ya? Pero la descripción, y disculpen si no me expresé antes, puede ser mucho más amplia. Ya, como ustedes dicen, entregar fechas o responder, por ejemplo, para qué es, para qué sirve, también conlleva una descripción. ¿Ya? Y lo más básico que podemos encontrar es el cómo es, ¿ya? Que es lo más simple. Pero recordemos que siempre hay distintos tipos de texto que no todos nos van a responder a las mismas preguntas. Sin embargo, todos pueden llegar a ser el mismo tipo de párrafo, ¿ya? ¿Sí? Entonces también sirven para qué es, ¿ya? Tengan como idea siempre la pregunta cómo es y desde eso desprenden el resto, ¿ya? Entonces están muy bien sus conclusiones, por ejemplo, para qué es o que nos mencionan fechas, ¿ya? Vamos a revisar entonces qué sería, y como me dice la Isa, no siempre van a ser los párrafos tan específicos, no siempre les van a dar un ejercicio tan simple, ¿ya? Pueden ser ejercicios más complejos que a ustedes les va a costar identificar qué tipo de párrafo es. Y este es un ejemplo de esto, ¿ya? Porque no todos los párrafos son tan, o sea, no todos los textos son tan simples y tan organizados de decir, ya, acá defino, acá describo, ¿ya? Pueden darse estas alteraciones. Entonces vamos a ver las respuestas esperadas. Entonces, el ejemplo 1 precisamente es define y el ejemplo 2 es describe. ¿Ya? Porque precisamente como dijo la Isi Pascual por ahí, nos dice qué es lo que es. ¿Cierto? Entonces, hasta hoy en día de hoy es concebido como un lugar complejo y de múltiples significados. ¿Ya? Entonces acá no nos está hablando del Estadio Nacional, que es una cancha para jugar fútbol. No está hablando del Estadio Nacional desde el sentido simbólico que representa nuestro país por los hechos históricos que pasaron en ese lugar, ¿ya? Entonces siempre hay que tomar la perspectiva desde dónde se nos está hablando, ¿ya? Y frente a la pregunta cómo es, o para qué sirve, o la descripción del Estadio Nacional, tampoco nos está diciendo es una cancha verde, compacto, genial para que los jugadores
jueguen, tiene 5.000 asientos para los espectadores, ¿cierto? No nos está dando ese tipo de definición, nos está dando una definición en base a lo que ocurrió, a los hechos históricos que representa el Estadio Nacional para nuestro país, ¿ya? Entonces, por eso nos dice que en septiembre de 1973, luego de 35 años de servir solo al deporte, el Estadio Nacional se convirtió en un campo de concentración y tortura, ¿ya? Entonces nos está diciendo para qué sirvió, qué es lo que pasó en ese lugar, y eso es una descripción, ¿ya? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces ahora la práctica independiente, todos y todas escribirán sus respuestas en el chat, ya para ir la última práctica de este día, ¿ya? Entonces, leo el texto 1. La pirámide de Cheops se levanta al sureste del Cairo, Egipto. Su estructura es gigantesca, tan alta como un edificio de 140 pisos y ocupa una superficie de casi 5 hectáreas. ¿Qué será? Descripción, me dicen por ahí, el Joel, la Ruth, el Osvaldo. Descripción, la Rocío, descripción, la Isa. Descripción, descripción. Descripción, el Brando, el Daniel, la Constanza también. Bien, chiquillos y chiquillas, están participando bastante. Bien, Monse, Millaray. Ya, si alguien falta. Sami, ¿estás por ahí? No te he escuchado hoy. Dígame. ¿Qué piensas tú respecto al texto 1? ¿Será una definición o una descripción? Descripción. Descripción dice la Sami, ya. Descripción también dice. Descripción. Descripción, ya, ya. Bien. Scarlett no la había saludado el día de hoy, no la había visto. Ya. Ya, chiquillos, entonces nos quedamos con descripción. ¿Ya? Lo vamos a revisar después. En cambio, el texto 2 dice: la agricultura inca como principal actividad económica consiguió aclimatar una gran variedad de productos al medio ambiente. De esta manera cultivaron la papa, el oyuco, el maíz, el camote y el frijol, entre otros. Así, para labrar las tierras utilizaron el arado de tracción humana o tajilla. ¿Qué será? Revísenlo bien, piénsenlo bien. Descripción me dice la Isa por interno, ¿ya? ¿Qué más? Descripción también, la Anaís también, la Rocío también. ¿Ya? ¿Quién más? Descripción, descripción, descripción. Descripción puede ser. ¿Ya? Todos y todas me dicen que descripción. La Millaray también. La Monse también. No dice que es así, así que por eliminación es descripción. Ya, vamos a revisar entonces. Excelente. Párrafo 1 describe, párrafo 2 también describe. Y muy buena conclusión, Esteban, ¿cierto? Si no dice para qué es, eliminamos que es una definición, ¿ya? En ningún momento nos estaban diciendo qué son las pirámides de Cheops, ni qué es lo que es la agricultura inca, sino más bien nos dice que de qué se ocupa la agricultura inca, y nos dice que la pirámide de Cheops se levanta al sureste del Cairo y nos dice características físicas de la pirámide, ¿ya? Así que súper, súper bien. Ya, ahora metacognición, y quiero que sean muy, muy honestos y honestas, así yo también puedo mejorar. Quiero saber cómo se sienten después de esta clase para responder preguntas, este tipo de preguntas tipo PTU, considerando solo lo que vimos en la clase de hoy. Entonces, de no me siento para nada preparado o preparada, voy avanzando a poco, cada vez mejor, tengo más confianza, o me siento muy preparado, ¿ya? Si me lo pueden decir en el chat, por favor. Me siento mejor preparada, va avanzando de a poco, la Rocío y la Isa me contestan, cada vez mejor el Joel. Yo también considero, Joel, que vas cada vez mejor. La Connie también. El Octavio también va avanzando de a poco.
Me siento fresco, dice. Cada vez mejor la Sami, voy avanzando a poco, cada vez mejor, más confianza, cada vez mejor. Ya, muy bien chiquillos, que se sientan así. Van avanzando a poco la Ruth. Ya, muy bien chiquillos y chiquillas que se sientan así. Yo la verdad, a medida que reviso sus ejercicios, los que me van mandando o los que veo que practican acá en clases, yo también considero que han avanzado mucho de cómo empezamos a cómo estamos ahora. De verdad ustedes han mejorado bastante y su aporte que también cada vez son mejores. Así que por ese lado los felicito y también los felicito y las felicito por la participación. Siento que cada vez es mejor, nuestras clases son cada vez un poco más dinámicas y de eso se trata. Ya, así que los felicito también porque ustedes también son parte de esto y ustedes también hacen las clases. Ya, así que los y las felicito y vamos de a poco que se puede. Vamos a seguir, voy a seguir ayudándolos con esto para que les vaya bien y puedan lograr lo que deseen para sus vidas. Siendo chiquitita la como en la vomita. No entendí eso, Gonzalo. ¿Ya? Ah, les tengo una novedad. ¿Cómo? Era de una canción que de Destripando la Historia. Era. Ya. Y luego siendo chiquitita la comen, la vomitan y luego se enfrentó a su papá. Ya, algún día me van a tener que cantar esa canción porque no la conozco. Ya, entonces, promoción, página web, taller PTU cuarto medio. Ya, tengo una página web que hice para recopilar todo el material que tenemos de taller de prueba de transición. Solo deben ingresar con su correo constitucional, ¿ya? Es una página de sitios de Google, ¿ya? Es una página bastante, un poco amateur. Entonces, acá está el link y solo deben ingresar con su correo institucional para descargar los archivos, ¿ya? Porque me permite darle permiso a un dominio, ¿ya? Así que eso. Luego se las voy a pegar en el link o sea, en su grupo de Facebook. Les voy a dejar el link ahí. Y ustedes ingresan y pueden descargar todo el material legendario que hemos visto para poder reestudiarlo, si así lo quieren hacer, ¿ya? Para facilitar también la descarga de estos archivos, está pensada esta página. Ya, como siempre, mi contacto, mail javieragarcia@blesganas, Facebook Javiera García BG y el Instagram profe Javi G. ¿Ya? Me gustó mucho la canción que están cantando. Me da mucha risa la letra. Según la pone fatal, es un tipo muy sensual. Ahora al poner la página sí es una youtuber, ¿cierto? Sí, yo ya voy creciendo como youtuber. De acá nunca más. Chao, vuelvo a profe. estar de clase. Digan. Chao Cami. Era una despedida. ¿Sí? Ya, chiquillos, entonces. Un gusto como siempre haberlos y haberlas visto. Nos vemos la próxima clase. Espero sus saludos de cumpleaños el día jueves, así que cuídense mucho. Que estén muy bien. ¡Profe, se pegó! ¿Qué fue eso? Ya. Chiquillos, un abrazo grande, que tengan una buena tarde y nos vemos el viernes en nuestra clase de No se lenguaje. entiende casi nada, profe. ¿No? Ahí recién llegó el Se Se le audio. escuchó había en el pegado. robótico y después empezó a hablar a velocidad de la luz. ¿En serio? Más rápido. Y después. BTR, perdónenme. Con razón, pues. Sí, ya.